Hola, siempre ha existido en una buena parte de la población la pregunta, ¿es mejor un parto o una cesárea? ¿O qué es mejor, parto o cesárea? En el caso de una persona, pues ahora sí que está a punto de finalizar su embarazo y ver a su bebé. ¿Cuál es la vía de nacimiento más recomendable? La gran mayoría de la población, médicos, enfermeras, no médicos y población en general, pues van a decir parto. Si lo natural es el parto y la vía normal de nacimiento es a través de la vagina, pues entonces tiene que ser parto. Y la pregunta que viene es la siguiente, bueno, ¿y por qué se hacen las cesáreas? ¿Cuál es la razón del por qué se hacen cesáreas? Y es más, en muchos lados es porque es tan frecuente la realización de la operación cesárea. Y siempre entonces queda esa duda, bueno, ¿qué es mejor, un parto o una cesárea? Y hay toda una serie de argumentaciones desde que disminuye la frecuencia de problemas respiratorios o situaciones que hacen que la microbiota intestinal, oral y en cualquier otra parte del cuerpo donde hay flora bacteriana protectora contra toda una serie de procesos infecciosos, pues dicen, ¿sabes qué? Si es una cesárea, esta protección no se da. Le va mejor a un bebé que nazca por parto que por cesárea. Y los problemas de alergias son menos frecuentes. Y los problemas de infecciones respiratorias son mejores. Y en fin, toda una serie de argumentos a favor del parto natural. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿por qué se hacen las cesáreas? Y hay un grupo de personas, que casi siempre son los ginecólogos, las enfermeras, o el grupo de médicos que están interviniendo en la atención de las pacientes. Y te dicen, se supone que si la vía de nacimiento natural es a través de la vagina, pues no debe de haber ningún problema para que esos bebés nazcan por vía vaginal. Pero eso no es cierto. Un 20% y a veces un 30% de los embarazos de término de las mujeres pueden tener diferentes situaciones que hagan que el parto sea complicado, que expongan a que el bebé pueda nacer en malas condiciones o que no puedan nacer. Y voy a poner varios ejemplos. Una de ellas es que el bebé venga sentado. Muchos médicos, ginecólogos, materno-fetales, obstetras, parteras, te dicen, no hay necesidad de hacer una cesárea si el bebé viene sentado. ¿Por qué? Porque pueden nacer por vía vaginal. Y es cierto, pueden nacer. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿por qué esos bebés están sentados? Si la vía natural es la cabeza hacia abajo. Lo primero que sale cuando un bebé nace es la cabeza, o así debiera de ser. O se supone que la cabeza fetal se adapta de manera muy adecuada al canal pélvico de la mujer y abre el camino dilatando el cuello, dilatando la vagina, dilatando el periné para que pueda salir. Y te dicen, no, es que si es pélvico puede nacer. Y yo les digo, sí, es cierto. Pero en ocasiones, y a veces esto se les pasa a la gente, esos bebés
vienen sentados porque traen algo. Y ese algo casi siempre es el cordón umbilical enrollado. Puede tener una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas en el cuello. Y lo que pasa es que como el cordón tiene una parte fija en la placenta y tiene una parte fija en el ombligo, o lo que va a ser el ombligo, pues es un cordoncito que puede medir 40, 50 centímetros y que puede ser a veces un poquito más laxo, más largo y permitir más o menos el movimiento de los bebés. Pero cuando este bebé tiene que salir, muchas veces, al intentar ir bajando por vía pélvica, lo primero que sale es la nalguita o los pies, pues se queda adentro la cabeza del bebé. Y esa cabeza muchas veces tiene enrollado el cordón umbilical y dificulta el nacimiento. Yo no digo que no puedan nacer, sí pueden nacer. El problema es que se tardan más. El problema es que si el que atiende el parto no es experto en atención de parto pélvico, es muy posible que intente, ante la desesperación de ver que no sale la cabeza del bebé, pues lo intenten jalar. Y al jalarlo, se produce un movimiento inverso a lo que se necesita hacer por parte del bebé y de la estructura materna para que pueda salir. Y se llama deflexión. La cabeza, cuando el mentón se pega hacia el tórax, se llama flexión. Cuando el mentón se despega del tórax, se llama deflexión. Y eso sucede cuando uno tracciona al bebé, cuando ese bebé tiene enrollado el cordón. Y lo que pasa, o los efectos benéficos de tener un bebé con la cabeza flexionada, es que opone menos resistencia para la salida de las estructuras. Si se deflexiona, la resistencia es mayor. O dicho de otra manera, los diámetros que se miden para evaluar los diferentes movimientos que realiza la cabeza fetal cuando sale, se modifican. La resultante final es que hay más resistencia para poder salir, y eso nos lleva a otro problema: que el bebé se detenga, que el bebé aspire ese líquido que tiene en su cara y que nosotros llamamos broncoaspiración, que el bebé sufra de un proceso de hipoxia fetal y podamos entonces finalmente hacer que nazca un bebé en malas condiciones. Eso puede pasar. ¿Siempre pasa? No. Pero al que ya le pasó, y los familiares, y la paciente, y todos cuestionan la acción del médico, seguramente no va a tener cómo defenderse ante esta situación, porque lo primero que le van a decir es: ¿y por qué no lo operaste? Si sabías que podía pasar eso, ¿por qué no lo operaste? Y uno puede decir: no, es que lo más probable es que no pase nada. Pero con uno que pase de 50 casos, ese uno va a generar problemas en la familia, en el paciente, en el bebé y en su equipo médico. Y esto puede tener todo tipo de problemas. Esto es un ejemplo. A lo largo de los días voy a hablar de diferentes ejemplos de situaciones que a veces hacen que uno tome la decisión de realizar una cesárea. Pero eso lo veremos en los siguientes videos. Espero que esta información sea de utilidad y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.